Yo voy a intentar explicar un tema complejo de una manera sencilla, únicamente con los acontecimientos que, en mi opinión, fueron más trascendentales en el desarrollo de este conflicto, que conmocionó... Pues, que me acerque yo al micro. Sí, vale. Que conmocionó a toda Europa y que es muy poco conocido por el gran público. Ahora estoy yo un poco preocupada porque veo que en las diapositivas que he traído veo que me sale una cosa, una raya que no tenía que salir. Y no sé si es cuando lo hemos puesto, no sé. Bueno, comenzaré con una introducción para situarnos en el contexto de la época y en el escenario en el que se desarrollan los acontecimientos. Grecia es un país que, como todos, ha tenido que cargar con su pasado. Siempre hemos pensado, como decía antes Antonio, en ella refiriéndonos al mundo antiguo, porque claro, el peso de la antigüedad griega ha sido el origen de su éxito, pero al mismo tiempo también el origen de su desgracia. Fue muy grande la importancia que tomaron en el siglo XIX la lengua y la cultura clásica. Y durante esos años hubo todo un renacer de lo clásico. Ahí tenemos a los padres fundadores de los Estados Unidos, que se inspiraron en los clásicos. Y este renacer fue determinante para que los griegos tomaran conciencia de que eran los herederos de un legado cultural que el mundo admiraba, respetaba e inspiraba. Incluso hoy en día todos somos conscientes de que tenemos una herencia cultural griega con 3000 años de antigüedad. Los primeros nacionalistas griegos buscaron su inspiración en el pasado clásico y olvidaron un poco la época bizantina, que luego poco a poco se fue corrigiendo en una línea histórica que pudiera unir la antigüedad, la época medieval, la edad moderna o la contemporánea, redescubriéndose el pasado bizantino como lo que fue un imperio glorioso hasta su caída, hasta su final, en 1453. Con la toma de Constantinopla por los otomanos, un hecho que aisló al mundo griego de acontecimientos históricos que fueron cambiando Occidente, como fue el Renacimiento, la Reforma, la Contrarreforma, la Revolución Científica, la Ilustración, la Revolución Francesa o la Revolución Industrial. Existió, pues, una frontera que también fue una frontera marcada por la fe, una fe ortodoxa muy conservadora que ponía el límite en el Imperio Otomano con el resto de Europa, con el catolicismo imperante. Como podemos ver, ese legado cultural y político de Grecia había mantenido al país aislado de las corrientes europeas y carecía de una entidad europea clara. Aquí es importante destacar que el movimiento nacionalista griego que condujo a la Guerra de la Independencia y abocó luego a la constitución de Grecia como Estado-nación, fue el primero en surgir en un medio no cristiano, porque surgió en el Imperio Otomano. Los otomanos, después de la toma de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453, fueron consolidando poco a poco su poder sobre todas las zonas del mundo griego que estaban bajo su esfera de influencia, y se vieron en la necesidad de plantearse cómo administrar esos territorios tan vastos y además llenos de pueblos con creencias diferentes que abarcaban parte de la península balcánica, norte de África y Próximo Oriente. Y lo hicieron de una manera peculiar, agrupando las distintas poblaciones en lo que se denominaban milets, que se configuraban en base a la confesión religiosa. Así aparecen el milet musulmán, el milet judío, el milet armenio gregoriano, el milet protestante, el milet católico y el milet ortodoxo, que era el mayor después del musulmán, el que los turcos denominaron milet griego. La Iglesia ortodoxa disfrutó de una gran cantidad de privilegios con los sultanes otomanos, que fue mucho mayor que la que disfrutaron con los emperadores bizantinos, cristianos, extendiéndose la autoridad del patriarca sobre los fieles ortodoxos mucho más lejos de lo estrictamente religioso. Como compensación a este elevado grado de autonomía, se esperaba, por supuesto, que el patriarca y toda la jerarquía ortodoxa actuaran como garantes de la lealtad de todos esos fieles ortodoxos que debían al sultán. Así pues, al estallar la revuelta en 1821, se ahorcó en unas condiciones de gran brutalidad al patriarca Grigorios,
porque los otomanos consideraron que había fracasado en su misión de asegurar la lealtad de sus fieles al poder del sultán. Esa concentración de poder en manos de la Iglesia, un poder que era religioso y a la vez civil, fue clave para todas las rivalidades encarnizadas que había entre los que aspiraban a ostentar los cargos, rivalidades que fomentaban las autoridades otomanas, y la Iglesia ortodoxa se vio atrapada en una red de corrupción endémica dentro de la propia administración otomana. Ya en las décadas anteriores a 1821 se suscitó un creciente descontento entre la intelectualidad por la identificación de los intereses de la alta jerarquía eclesiástica con el Estado otomano. Se decía por el mismísimo patriarca de Jerusalén que el Imperio otomano había sido puesto por Dios para proteger la ortodoxia de la mancha de los heréticos católicos occidentales. Pero pese a esa autonomía relativa, la verdad es que los griegos sufrieron muchas desventajas. La palabra de un cristiano, no se tenía como válida contra la de un musulmán en los tribunales, estaban prohibidos los matrimonios mixtos, no se les permitía llevar armas, en los pueblos estaban muy perseguidos, pagaban incluso un impuesto especial para no servir a las armas. La mayor desventaja, hasta su desaparición, fue la paidomazoma, la obligación de las familias cristianas de los Balcanes de poner al servicio del Estado otomano, bien como soldados de élite o como burócratas, a sus hijos más inteligentes y de mejor presencia física. Aquí surgía un grave problema, puesto que la obligación de convertirse al Islam suponía que estos chicos cometieran el pecado de apostasía. Las levas se producían entre gente de condición humilde, que de esa manera tenían la posibilidad de llegar a las altas esferas del Estado. Por eso se dieron casos de familias musulmanas de confesión que hacían pasar a sus hijos por cristianos para que fueran elegidos y de esa manera progresaran. También esto era un aliciente, porque los que eran elegidos conseguían cargos importantes, pero además lograban que sus familias y sus pueblos gozaran también de una serie de privilegios. Se daban también muchas conversiones voluntarias de cristianos al Islam por interés, formando un grupo de criptocristianos que luego afloraría durante la guerra. Así pues, los siglos XVI y XVII no fue una buena época para el pueblo griego, por todas estas circunstancias, y se dieron en estos años sublevaciones esporádicas. Una de ellas, de un modo muy efímero, tuvo lugar después de la batalla de Lepanto, en 1611. Todos estos movimientos esporádicos y efímeros pues no llevaban a ningún sitio, pero venían a demostrar, eso sí, que el poder otomano no era invencible. Aquí en esta diapositiva pueden ver un mapa de Grecia en una época ya más posterior a la Revolución, y luego el de la derecha, que está en verde, donde podemos ver el Peloponeso en el sur y luego la zona de Rumelia, que era como se llamaba a la zona de Grecia continental. Bien, pues en este periodo, que fue un periodo llamado de la turcocratía, un grupo, los cleftas, fueron una resistencia armada frente a los turcos, anterior a la aparición del nacionalismo. Eran bandidos que atacaban por igual a griegos y turcos, pero tenían fama de resistentes, aguerridos y valientes, atacaban a los recaudadores otomanos y el pueblo los protegía. Y tuvieron un gran papel en la revuelta al dominar la guerra de guerrillas como nadie en las montañas y en los desfiladeros griegos. Como reacción a estos, y para mantener controlados esos pasos de montaña y además las comunicaciones y el comercio, los otomanos crearon unas fuerzas de milicia cristiana conocidas como armatoli. Entonces nos encontramos con dos formaciones armadas, una fuera de la ley y otra dentro de la ley, con barreras muy difusas entre las dos, de forma que cuando estalló la Guerra de la Independencia, los griegos, sin tener un ejército regular, sí tenían una gran experiencia en la guerrilla militar. Fueron muchos los cambios que se fueron produciendo y que animaron a organizar una guerra de liberación contra los turcos, algo que en principio les fue muy difícil a los dirigentes de convencer a sus compatriotas, a la población llana, al pueblo llano, del interés que tenían en ser libres y en su importancia, porque o bien se habían resignado a su suerte
o bien se habían adaptado perfectamente al statu quo como para plantearse acciones armadas. No fue hasta el siglo XVIII cuando se dieron los primeros pasos, que luego posteriormente llevaron a un Estado independiente en el siglo XIX. Un Estado fragmentado y limitado, pero en realidad fue el primer movimiento nacional de la Europa oriental y en un contexto no cristiano. Bueno, ¿qué sucedía? Pues que el Imperio Otomano había ido perdiendo poder militar, económico y territorial. El cuerpo de élite de los genízaros ya no era lo que era. Pasó a ser una casta hereditaria, preocupada por mantener poder y privilegios. Por otra parte, un grupo de influyentes griegos que ocupaban las más altas esferas del Estado otomano, los fanariotas del Fanar o barrio del Faro de Constantinopla, que es donde se encuentra el patriarcado ecuménico ortodoxo, formaban una especie de aristocracia griega que, aunque era consciente de que los movimientos que se estaban produciendo abocarían a un levantamiento, sabía que sus intereses dependían de que se mantuviese la cohesión del imperio, y muy pocos tomaron parte en principio en la lucha por la independencia, manteniendo una postura un tanto equidistante. Por otra parte, surge la aparición de una clase comercial emprendedora, próspera y dispersa que realizaba negocios dentro del Imperio Otomano y fuera de él. Y emergen también con fuerza los capitanes y propietarios de barcos griegos, con base en las islas de Hidra, Spetsis y Sará. Hidra y Spetsis están cerca del Golfo de la Argólida y Sará está frente a la isla de Quíos, que eran los que estaban asentando las bases de lo que más tarde se convirtió en la mayor marina mercante del mundo. Se daban oportunidades de comercio que enriquecieron a muchos, por lo tanto no eran partidarios de ninguna inestabilidad. Pero fue precisamente esta incipiente burguesía comercial la que hizo posible un renacimiento intelectual, la formación de una renacida conciencia nacional, un sentir de lo griego más allá de la ortodoxia. Fueron los que patrocinaron escuelas y bibliotecas. Sus hijos, jóvenes griegos, cursaron estudios en universidades europeas, especialmente en los estados alemanes y también en Italia, y fueron los que entraron en contacto con las ideas de la Revolución Francesa y el nacionalismo romántico, además de tomar verdadera conciencia de la importancia que tenía la lengua y la civilización de la antigua Grecia, que era admirada por todos. Así pues, el resumen de la situación antes del levantamiento era el siguiente. Teníamos fanariotas, alto clero, comerciantes ricos y las grandes familias de terratenientes de las provincias, integrados demasiado bien en el sistema otomano como para identificarse con el movimiento nacionalista. Y por otra parte estaban las masas populares analfabetas, que no compartían el entusiasmo de los intelectuales, porque consideraban que estos pertenecían a la diáspora griega como extranjeros y no se fiaban de ellos. Hacía falta algo más para canalizar ese descontento que crecía. Bueno, esta es la bandera de la primera bandera de la Revolución, ahí con la leyenda Niki o Thanatos, o sea, victoria o muerte. Bien. El comienzo, o más bien los primeros conatos de movimiento que llevaría a la independencia de Grecia, son anteriores a la emblemática fecha de 1821. Es en 1814 cuando surge una sociedad denominada Filikietería, Sociedad de los Amigos, nombre, como verán, muy poco comprometido, fundada en la ciudad de Odesa por tres jóvenes griegos, Emanuel Santos, Nicolaos Escufas y Atanasio Sakhalov, con muy escasos recursos económicos y con el objetivo de liberar a la patria mediante una revuelta armada. A ella se fueron adhiriendo diversas figuras del mundo griego, tanto de distintas clases sociales como de distintos lugares geográficos. Esta funcionaba como una sociedad secreta y tenía distintos grados de afiliación. El Blamis era el hermano, el Sistemenos el recomendado, el Irefes el sacerdote, el Poimín el pastor, y además contaban con grados militares. Y la máxima autoridad la ejercían los que recibían el título de gran sacerdote de los misterios eleusinos. La filikitería tenía unos elaborados ritos de iniciación, influidos por la francmasonería, que castigaban la traición a los planes de la sociedad con la muerte. Puede verse en la simbología, donde aparecen dos banderas cruzadas y la leyenda
Eleftheria y Thanatos, libertad o muerte, y ahí también pueden ver el juramento de la filiquietería. En 1821 la sociedad contaba con casi 1000 miembros. Fue un principio difícil, puesto que estos 3 griegos eran unos tipos anodinos que no tomaba en serio nadie, sobre todo los ricos comerciantes y navieros, los poseedores de los medios económicos para hacer triunfar un movimiento de este tipo. Pero poco a poco se fue extendiendo la sociedad de Odesa a Constantinopla, donde había tantos griegos como turcos, y de allí a Macedonia y Tesalia en la Grecia continental, a las islas de Hidra y Spetsis y sobre todo a Mani, en el sur del Peloponeso. Allí empezó a echar raíces. Mani había sido un pequeño foco de levantamiento en una época anterior, en la época de Catalina la Grande, en la llamada Revolución de Orlov. Y aquí se vislumbró ya claramente el vínculo importante entre Rusia y Grecia, por medio de las iglesias ortodoxa rusa y ortodoxa griega, considerándose hermanos en la fe. Como consecuencia de ese caldo de cultivo en el que se iba afianzando esa idea de libertad, Mani, en el extremo sur del Peloponeso, estaba muy controlado por las autoridades turcas. Un control que ejercía un jefe supremo del Egeo, pero que delegó en el jefe de una familia importante del lugar para que ostentara el poder bajo el título de bey y que aún fuera la vigilancia mucho más estrecha. Estos son los que he nombrado antes, los 3 fundadores de la Filiquí. Y esto es un mapa de Grecia, pero ya en 1830. En el año 1815, el 8º bey era este individuo, Petros Mavromichalis, que sería uno de los héroes de la Revolución griega. Una familia importante de la cual 49 de sus miembros murieron luchando por la independencia. Este Petros nació en el Peloponeso, en Mesenia. Ayudó a muchos cleftes a esconderse en el Heptaneso. El Heptaneso eran las islas jónicas, que en aquel entonces estaba bajo dominio francés. Él estaba muy atraído por Francia y las ideas de la Revolución Francesa y consideraba a Francia la única potencia que creía capaz de ayudar a Grecia. Mantuvo conversaciones con Napoleón Bonaparte, pero desde luego no consiguió que ayudara a los griegos. Petros era un individuo valiente, inteligente y de gran atractivo, que cuando le llamó la filiquietería en 1818 se puso a su disposición. Con todo esto, lo que había que encontrar era un líder de prestigio y para ello que llevara adelante todo este proceso. Y para ello pensaron en el griego mejor colocado en el panorama internacional, el más conocido fuera de Grecia, y que no era otro que Yannis Kapodistrias. Sobre Kapodistrias me extenderé un poco más después. Estas son las clásicas casas torre de Mani, en el sur del Peloponeso. Bueno, y aquí está Kapodistrias. Este griego de Corfú pertenecía a una familia ennoblecida que había emigrado a las Islas Jónicas en el siglo XIV y destacó en su juventud por sus muchas cualidades y preparación. Era médico, abogado, filósofo, diplomático, y que cuando Rusia ocupó esas Islas Jónicas, después ya de la caída de Napoleón, los rusos, en vista de su gran talento, le invitaron a unirse a la administración de San Petersburgo, entonces con el zar Alejandro I. En 1815, Kapodistrias era ministro adjunto de Exteriores y en ese momento, cuando se lo propusieron, rechazó de plano el ofrecimiento. Entonces, Kapodistrias rechazó el ofrecimiento y tuvieron que poner los ojos en otro. Los pusieron en Alexander Ypsilantis. Este señor era miembro de una rica familia fanariota que aceptó sin vacilar. Y con solo 1000 asociados, Ypsilantis lanzó una proclama llamando a todos los griegos a las armas con un levantamiento que pensaron que comenzara en el Peloponeso. Pero él se precipitó. Cometió el error de desoír todos los consejos que informaban de que en el Peloponeso había ciertos movimientos, pero que aún no estaba preparado todavía. Y entonces unilateralmente decidió empezar por el norte de Grecia. Bueno, más que de Grecia, porque eso no ha sido nunca Grecia, por los principados danubianos del norte, Moldavia y Valaquia, que ahora son Rumanía, pero que de hecho no formaban parte del Imperio Otomano por entonces ni de Grecia. Eran unos estados vasallos del Imperio Otomano.
Ypsilantis se lanzó junto con 2 de sus hermanos y unos cuantos compañeros a la lucha, proclamando que iban a echar a los turcos y que un poderoso imperio, Rusia, defendería sus derechos. Pero ni Capodistrias ni el zar Alejandro estaban por la labor. No aprobaban el plan y la campaña fue un auténtico desastre. Cuando Ypsilantis vio que no llegaban los fondos económicos que esperaba para sufragar, evidentemente, los gastos de la campaña, se dedicó a extorsionar a los banqueros ricos que encontró y, como no disponía de dinero, sus tropas se dedicaron a saquear las aldeas locales. Incluso intentó convencer a los valacos de unirse a él no contra los turcos, sino contra los griegos, los fanariotas ricos y cultos del barrio del Fanar que no lo habían ayudado. Esto tuvo tal gran fracaso que el propio patriarca ortodoxo de Constantinopla los condenó con estas palabras: sean excomulgados y malditos, no perdonados y anatemizados tras la muerte y a sufrir por toda la eternidad. Por su parte, Capodistrias, en una declaración como ministro de Exteriores de su puño y letra, dio de baja ipso facto del ejército a Ypsilantis y le comunicó que ni él ni sus colegas recibirían ningún apoyo de Rusia. El 19 de julio de 1821 se enfrentaron las tropas de Ypsilantis en Dragașani. Dragașani está muy al norte, y el resultado fue un desastre total. Fueron despedazados unos primero y otros después. Ypsilantis tuvo que huir a Austria, donde estuvo preso y falleció en 1827. Aunque es considerado por los griegos como un héroe y un mártir, no era un hombre inteligente, no tenía experiencia y fracasó de una forma estrepitosa en Dragașani. Pero, ¿qué había ocurrido en el Peloponeso mientras tanto? Pues retrocedemos un poco en el tiempo y nos situamos en enero de 1821. Entonces el gobernador de Morea, que era el término medieval con el que se conocía el Peloponeso, era Khurshid Pachá, y por razones políticas se ausentó de ahí para ir a ocuparse de los problemas que le causaba Alí Pachá en el norte, en la zona de Ioannina, que eso está en la zona noroeste de la Grecia continental. Y allí se sustituyó por una autoridad turca más joven y más débil, lo cual les brindaba a los insurgentes una oportunidad perfecta. Aquí pueden ver también todo lo que es la península de Mani, donde fue el foco de la revolución. Ahí está Areópoli, Kardamili. Aquí aparece un personaje crucial en el conflicto, Theodoros Kolokotronis. Gran presencia, fiero, exbandolero, pero un líder que sabía imponerse. Conocido como el Viejo de Morea, fue uno de los personajes más carismáticos de la Revolución griega, a pesar de la mala propaganda que le hace Yanis Makriñanis en sus memorias. Otro de los generales de la Revolución. Fue cleftes del Peloponeso y a los 15 años ya era capitán. Fue miembro de la filiquietería y sus éxitos de batalla hicieron que llegara a general. Fue un ferviente seguidor de Yanis Capodistrias y luego del primer monarca griego Otón I. No murió en combate, sino curiosamente de una apoplejía cuando regresaba de un banquete en el palacio de Otón años atrás. Bueno, se fijó el levantamiento para el 25 de marzo. Algunos apuntan que hubo pequeños levantamientos antes en otros pueblos, pero este es el que ha quedado para la historia. En Areópoli, que hemos visto aquí, justamente aquí en el sur, en el sur de Mani, se puede leer en la plaza de la iglesia de San Miguel. Desde esta histórica plaza se lanzó el gran levantamiento bajo el mando de Petrovei. Petrovei era el nombre por el que era conocido Petros Mavromichalis. También hubo unos conatos en Kalamata sobre el 17 de marzo o el 20 de marzo. Bueno, el caso es que con este levantamiento, de inmediato se produjo la rendición de la población y la guarnición turca. Y se les prometió por parte de los insurgentes que se respetarían sus vidas y sus bienes, algo que evidentemente no fue así. En una semana se levantó en todo el Peloponeso la bandera de la revuelta griega con gran alborozo. Kolokotronis. Esta es una foto mía personal del Museo Histórico Nacional de Atenas con las armas, insignias y casco de Kolokotronis.
Estas son armas también de los museos de Areópoli, de semejantes facas y semejantes cuchillos. Aquí con la bandera de la Revolución de Kalamata. Aquí se puede observar que todas esas espadas y incluso esas culatas de los fusiles son preciosísimos, tienen un trabajo maravilloso de orfebrería con incrustaciones, eran verdaderas obras de arte. Aquí más cuchillos. Bien, de inmediato, en cuestión de fechas hay que tener en cuenta que el calendario juliano se rige por la Iglesia Ortodoxa, va 12 días antes que el gregoriano nuestro, pero el 25 de marzo es la fecha del calendario antiguo, que es la que se tomó como fecha de ese alzamiento. Esto sucedía en el sur, en el Peloponeso, pero ¿qué ocurría en el norte de la península del Peloponeso, en Patras, que baña todo el golfo de Patras y de Corinto? Pues allí el obispo de Patras, Germanos, era una figura importante de la revolución. Ya he dicho que la importancia de la ortodoxia griega y de la religión ortodoxa fue tremenda en esa época y lo sigue siendo todavía, porque siguen mandando muchísimo. Había pedido el apoyo de las potencias de la cristiandad, pero no recibió ninguna muestra de apoyo. Incluso los súbditos jonios, los del otro lado del Egeo, los de la zona de Éfeso, Budrún, Mileto, tenían prohibido participar en la lucha en ninguno de los dos bandos. En medio de toda esta incertidumbre, a Patras llegó un contingente turco importante bajo el mando de Yusuf Pacha, que procedía de la zona del norte de Grecia continental, de Ioannina, para hacerse cargo de esta zona norte del Peloponeso a fin de reforzarla. Yusuf ordenó quemar y arrasar la ciudad totalmente. Patras se convirtió a partir de ahí en un auténtico campo de batalla, alternándose la labor de destrucción griegos y turcos. Pero los turcos consiguieron mantener mucho tiempo dos castillos importantes, el de Rumeli y el de Morea, situados uno frente al otro en el Golfo de Corinto, y desde allí hicieron la vida muy, muy difícil a los revolucionarios griegos, por tanto, convirtieron el Peloponeso en el epicentro de la guerra. Kolokotronis se convierte entonces en el estrategos de la guerra. Gana su primera batalla en Baltesi, cerca de Trípoli, y arrebata a los turcos la plaza fuerte, estos son barcos de la época, arrebata a los turcos la plaza fuerte de Monemvasia, que se consideraba inexpugnable. Sin embargo, en Rumelia, que lo hemos visto en el mapa, en la zona continental, las cosas no iban tan bien. En el mar las fuerzas eran muy desiguales. Por una parte, los barcos griegos eran barcos mercantes adaptados con algunos cañones para defenderse de los piratas y poco más. Los turcos sí que poseían una buena armada, pero los griegos tenían la ventaja de ser hombres de mar, excelentes marinos, y poseían barcos más pequeños y manejables. Mientras que la marinería turca era asiática. No entendían de mar y las tripulaciones de sus barcos dependían directamente de marinos griegos. Y claro, después del levantamiento griego ya no estaban por la labor de colaborar. Es interesante resaltar que hubo 3 expediciones turcas navales desde que comenzó la revolución. Y 2 fueron sonoros fracasos, teniendo una armada muchísimo más superior. Solo tuvo éxito una tercera, en el mar Jónico, y tuvo éxito allí donde los británicos permitieron que los barcos turcos se avituallaran y usaran sus puertos como base. De esa manera atacaron el puerto de Galixidi, que está en la costa de la Grecia continental norte, dando hacia Corinto y Patras, apresaron 34 barcos y volvieron a Constantinopla con los cuerpos de los marineros colgados de los penoles. Todos estos hechos, como ocurre siempre, trajeron como consecuencia un enorme sufrimiento a la población civil. En Esmirna, en junio de 1821, cientos de hombres y mujeres fueron asesinados y violados. En Constantinopla, ya he comentado antes, el patriarca Grigorios, que estaba en contra de la revuelta griega, como he mencionado, fue colgado de las puertas de la iglesia sufriendo lo indecible y dejado allí durante 3 días. Hubo ataques y quema de iglesias cristianas y ejecuciones de clérigos por todo el mundo.
Todo el mundo estaba horrorizado por lo que ocurría, pero solo Rusia, hermana en la fe, protestó abiertamente. Ni el austríaco Metternich ni Castlereagh, que odiaban todo tipo de nacionalismo o intento de movimiento de liberación nacional, creyeron conveniente intervenir. El zar tuvo que actuar solo, según las palabras de Capodistrias, que leo a continuación. El gobierno otomano ha asumido una actitud de abierta hostilidad contra el mundo cristiano, legitimando así la defensa de los griegos, que en adelante solo combatirán para defenderse de la destrucción inevitable. A la vista de la naturaleza de esa lucha, Rusia se encontrará estrictamente obligada a ofrecerles amparo, porque son perseguidos, protección porque la necesitan, ayuda junto con toda la cristiandad, porque no puede dejar a sus hermanos de religión a merced de un ciego fanatismo. Era un ultimátum en toda regla al gobierno turco, y a partir de ahí se rompieron las relaciones diplomáticas. Mientras esto ocurría, en el escenario del Peloponeso, Kolokotronis se hace con Trípoli. Muy importante para el poder turco, que estaba muy bien guarnecida, porque tenían allí la sede de la administración los turcos, y allí entró Kolokotronis y también intervino en esa acción Petros Mavromichalis, y apareció en el lugar Dimitris Ypsilantis, hermano de Alexander, que quiso hacerse con el control de las fuerzas. Ya empezaron ahí las divisiones por hacerse con el control de las fuerzas. Era un hombre que gozaba de buena prensa y llegó con la pretensión de asumir un gobierno provisional de un recién creado Senado del Peloponeso. Trípoli fue una ciudad que soportó un asedio atroz y sufrió enfermedades y todo tipo de barbaridades y carestías. Los refuerzos que los turcos de Trípoli habían pedido del norte habían sido interceptados por los griegos, evidentemente. Y los turcos de la población de Trípoli, asustados, se apresuraron a negociar con los griegos. Claro, ellos en Trípoli, los turcos también tenían rehenes griegos y en unas condiciones atroces, amarrados por una cadena al cuello sin poderse mover, sin poderse sentar, un trato espeluznante. Y esto hacía que se calentasen los ánimos de los griegos que estaban asediando la ciudad, además espoleados por la promesa de botín y pillaje que les esperaba. Ahí hay distintos cuadros que ilustran, pues esa acción militar de la toma de Trípoli. La toma de Trípoli acabó con una orgía de sangre. Fallaron las conversaciones de paz y los griegos irrumpieron en la ciudad un 5 de octubre. Centenares de víctimas cubrieron muchos de los cuerpos que aún estaban sin enterrar o de los enfermos, en una matanza indiscriminada, en la que ni siquiera mujeres y niños que habían salido de la ciudad bajo la promesa de impunidad fueron también masacrados. En realidad, el saqueo de Trípoli fue terrible y la historia heroica de la independencia griega se vio empañada por la mancha de este saqueo. Pero no eran una nación. Luchaban por la libertad y por la independencia, pero no eran una nación. Funcionaba el Senado del Peloponeso, pero sus miembros no habían sido elegidos. Y al norte del Canal de Corinto, en la llamada Rumelia, había organizaciones políticas muy similares, como sucedía en Missolonghi, controlada por Alexander Mavrocordatos. Alexander Mavrocordatos era un hombre muy prooccidental. Curiosamente, fue el profesor de griego de Mary Shelley. Aquí había que hacer algo y tener un órgano supremo si se pretendía ser una nación. Este Alexander Mavrocordatos descendía de una de las familias fanariotas más importantes del Imperio Otomano. Había nacido en Constantinopla y fue educado en Italia, miembro también de la filiquietería. Era partidario del partido inglés. Siempre representó los intereses de Gran Bretaña en el nuevo Estado griego, en el futuro Estado griego, donde ahí se repartían el poder entre el partido inglés, partido francés, partido ruso. Pero eso sería motivo de otra charla. Mavrocordatos se opuso siempre al nombramiento de Capodistrias, y aunque nunca se pudo demostrar, se le acusó de ser el instigador de su asesinato.
Fue cerca de Epidauro, donde la llamada Asamblea de Epidauro redactó la primera constitución griega que proclamaba la existencia y la independencia de la nación griega. Adoptaba la religión ortodoxa griega como religión oficial y daba una serie de normas para garantizar los derechos civiles. Promovía un ejecutivo de 5 miembros y un senado con mavrocordatos de presidente y mavrovichales de vicepresidente. Había que conseguir que todo aquello funcionara y además que fueran aceptados y universalmente reconocidos. Tenían que tener también una capital, porque claro, con todo este trajín habían olvidado elegir una capital. Era algo esencial para reunirse y ser operativos. Y en realidad se pasaban el tiempo yendo y viniendo para reunirse y volver a reunirse. Era todo muy inestable, tanto para los griegos como para los no griegos. Y en medio de todo ese proceso hay una corriente que inunda Europa, el filohelenismo. El primer año de la Revolución, los griegos habían conseguido un considerable éxito. Y ese éxito había echado a volar la imaginación en toda Europa. Grupos de jóvenes filohelenos, imbuidos por el romanticismo, por la cultura clásica, por el deseo de lucha por ese ideal clásico, por el mundo griego pasado, apoyaban totalmente el levantamiento y se embarcaban para ir a luchar por la libertad. Pero en 1822 no fue un año tan afortunado, por varias razones. Estos filolenos que iban a Grecia a luchar por la libertad se encontraron con problemas graves. El bandolerismo existente en la zona, el desconocimiento del idioma y además la sensación de miedo y desconfianza que se apoderó de ellos ante las crueldades que veían o escuchaban, lo que hizo que se formaran batallones propios de filolenos por propia seguridad. Concretamente, en Arta, al noroeste de Rumelia, hubo un cruento combate y entre los muertos se encontraron 67 filolenos, más los malheridos, que volvieron a Masolongi, donde habían salido, y murieron poco después. Otra gran tragedia tuvo lugar ese año de 1822, la matanza de Quíos. Aquí vemos el cuadro de Delacroix. Quíos era una isla feliz y próspera hasta la Revolución, con grandes comerciantes, donde se producía la almáciga, una resina amarilla y aromática que se extrae de una variedad de lentisco, la pistacha lentiscos, usada desde antiguo con fines terapéuticos y con fines también dentífricos, con fines cosméticos. Aún hoy en día hay una gran gama de productos cosméticos que se fabrican con la mastica de Quíos. Esta almáciga tenía una gran demanda en Constantinopla y en todo el Imperio Otomano. 22 pueblos de la isla de Quíos la producían, en unas fincas que eran propiedad de la hermana del sultán. Quíos no pensó nunca en rebelarse, porque así les iba bien. De esta manera, cuando les llegó una flota de la isla de Hidra y les invitó a unirse a la revuelta, ellos se negaron totalmente. Pero al año siguiente, una flota de la cercana isla de Samos se presentó allí y desembarcó en Quíos con 1.500 soldados más artillería, y no tuvieron más remedio que implicarse de lleno en el levantamiento. Fueron los de Samos y no los de Quíos quienes asaltaron la ciudadela turca de Cora y fundieron el plomo de las mezquitas para hacer las balas, pero fueron los de Quíos quienes sufrieron las consecuencias. En abril de 1822 llegó a la isla una flota otomana con 15.000 brutales mercenarios de Anatolia, a quien se les dio carta blanca. Los de Samos huyeron y entonces comenzó la masacre de los habitantes de Quíos. Esta vez fueron los turcos, ensañándose, los que repitieron los horrores y crueldades de la toma de Trípoli. En Cora no dejaron hombre, mujer o niño con vida. 2.000 refugiados en el monasterio de Neamoni fueron pasados por las armas. En Agios Minos, otros 3.000 se refugiaron dentro de la iglesia y allí mismo se les prendió fuego y los quemaron. Un mes después de tanto horror, 49 de los 80 rehenes tomados fueron colgados, 8 del penol del buque insignia que volvía a Constantinopla y el resto de los árboles de un camino que hoy se conoce como Calle de los Mártires. Los griegos hicieron daño a la flota turca en la medida que pudieron, mediante brulotes, en algunas escaramuzas, pero la realidad fue que de unos 70.000, 25.000 fueron los muertos y 45.000 los esclavizados, esclavos que se vendían en los mercados de Esmirna y Constantinopla.
El magnífico cuadro de Delacroix conmocionó toda Europa. No es más que una muestra de la oleada de repulsión que suscitaron estos hechos. En este punto de horror hubo lugares donde les fue mejor a los griegos, y uno de ellos fue en la ocupación de la Acrópolis de Atenas. Atenas era un lugar irreconocible. Bueno, esta es la foto más antigua que se tiene de la Acrópolis, será del 1840 o 50 por ahí. Y esta es una vista, pero esto ya será pues a finales del siglo XIX, 1890 y tantos o eso. Bien, Atenas era un lugar irreconocible, con apenas 10.000 habitantes, la mitad de ellos albaneses, mezclados con turcos y griegos. Ya se intentó un bloqueo de la Acrópolis con anterioridad en el verano de 1821, pero era muy difícil y solo se pudo hacer algo cuando se logró encontrar un pozo en la zona sur pegado a la muralla y se envenenó el pozo. Pero fallaron los intentos de tomar la colina al asalto. Sin embargo, en 1822 la climatología fue ayudar a los griegos, porque fue un invierno y una primavera muy seca, y entonces la Acrópolis sin agua se rindió, donde había 1.150 personas. ¿Y cómo fue esa rendición? Pues en principio parecía que con un salvoconducto y la vuelta a casa y no hubiera habido ningún problema. Pues había jurado respetar a la población. Pero ese no era el sentir de los insurgentes griegos, que tenían en la mente muy vivo el drama de Quíos hacía solo unas semanas, y seguían con su memoria de las llamadas cacerías del griego. Los turcos les hacían correr, les daban algo de ventaja, disparando mientras corrían, y luego los decapitaban cuando los alcanzaban. La mitad de la población de la Acrópolis fue masacrada, evidentemente. Después de la rendición de la Acrópolis, un pachá de la zona norte de Drama, más arriba de Tesalónica, partió desde allí con un gran ejército dirigiéndose hacia el sur, arrasando todo a su paso, y llegó a rendir a Crocorinto, ya en el mismísimo Peloponeso, encaminándose a Nauplia, en el Golfo de la Argólida. Allí se había declarado un armisticio a ver si podían conseguir que la guarnición turca saliera sin que hubiera ningún enfrentamiento ni derramamiento de sangre. Aquí, estas son dos fotos de la Nauplia de ahora, con el islote ese es el Golfo de la Argólida, enfrente de Nauplia está Argos, y el islote este del Burci, que está en medio del Golfo de la Argólida. Un momento, ¿Se ha ido? ahora lo arregla Jesús. Ah, vale. Bueno, el gobierno provisional, ¿ya está? El gobierno provisional estaba en Argos, frente a Nauplia. Y el gobierno provisional, al escuchar que el tal Dramalis había rendido a Crocorinto y que bajaba y que iba para allá a toda velocidad, preso del miedo ante la inminente llegada de Dramalis, huyó en los barcos rapidísimamente, el gobierno. Pero no actuaron así los capitanes griegos al frente de sus hombres, que les hicieron frente y resistieron con Kolokotronis a la cabeza. Kolokotronis sabía que Dramalis intentaría ir a Trípoli para retomarla otra vez, de nuevo para los turcos, y entonces apostó gentes aguerridas en los pasos de montaña para sorprenderlos. Y así fue con los estrechos valles, desde las rocas de los pasos angostos, se abrió fuego con el resultado de otra nueva matanza. Estas son fotos de la Nauplia antigua, también de finales del siglo pasado, bueno, del anterior, 1980 y tantos o 90 y tantos. Esta acción sucedió en el valle de Derbenaquia y eso permitió a los griegos que capturaran todo el tren de equipaje de los turcos y un inmenso botín. Hubo 2.000 muertos y muchos heridos, pero se adueñaron de 400 caballos, 1.300 animales de carga y varios centenares de camellos. Claro, al tener conocimiento de esa acción, la guarnición de Nauplia turca pues se rindió. La retirada que hicieron los turcos, pillados ahí en estos desfiladeros y estos valles de Derbenaquia, hacia Patras, que era una ciudad que aún controlaban, se hizo en unas condiciones terribles. En los estrechos caminos, los turcos fueron bloqueados por partidas de griegos y acabaron comiéndose los caballos y practicando el canibalismo.
Aquí surge ya una fractura en este movimiento independentista, porque a pesar de los muchos éxitos militares que tuvieron y que los tuvieron y fueron impresionantes, sin duda porque peleaban contra un ejército en condiciones mucho mayor y mejor equipado, hizo su aparición la política con sus intereses y surgieron ya las distintas facciones entre los griegos. Porque allí teníamos la asamblea de Epidauro, que solo era para un año de duración. Tenía 660 delegados y era tremendamente caótica. ¿Y por qué era tan caótica? Porque por un lado estaban los políticos que rodeaban a Mavrocordatos y por otro lado los militares liderados por Kolokotronis con su gran carisma. Y además tenían las divisiones territoriales. Los peloponesios por un lado, los de Rumeli por otro, los de Épiro por otro, cada uno lo suyo. Y las islas, con una rivalidad ancestral, que discutían continuamente si se primaba a uno sobre los otros, y cada vez que se nombraba a alguien para un puesto importante o para capitanear una partida de guerrilleros o para lo que fuera, pues se sacaban las pistolas de encima de la mesa y de forma amenazante y se resolvía pues de otra manera. Con este ambiente y con un filolenismo exacerbado en toda Europa, Lord Byron desembarca en Cefalonia un 3 de agosto de 1823, asegurando a la población que se les daría toda la ayuda y apoyo siempre y cuando no se comprometiera la estricta neutralidad británica respecto a ambos bandos, turcos y griegos. Uno de los capitanes griegos de mayor prestigio era Marcos Botzaris, un tipo honesto, valiente, un líder carismático, que invitó a Lord Byron a unirse a él en Missolonghi en la lucha armada. Pero antes de llegar a hacerlo, aconteció la noticia de la muerte de Botzaris. Marcos Botzaris era miembro de una familia notable de Suli, en la zona del Épiro, al oeste de la Grecia continental. Fue comandante de las fuerzas griegas en esta zona y líder crucial en el primer sitio de Missolonghi por los turcos. Murió en la batalla de Karpenisi. Muchos miembros de su familia ostentaron cargos con importancia bajo el mandato de Otón. Esta es la batalla de Karpenisi, la muerte de Marcos Botzaris. Lord Byron, cuando llegó, se tuvo que enfrentar a una oleada inmensa de peticiones de dinero y apoyo, comprobando en primera persona el caos tan inmenso que había entre los mandos de ese ejército irregular y las distintas facciones de griegos. De tal modo que en 1824 Grecia tenía dos gobiernos rivales por lo menos, uno con base en Cranidi, en Argos, y otro en Trípoli con Kolokotronis y su familia. Esta es la llegada de Lord Byron a Missolonghi. Lord Byron lo que hizo fue que se avino a prestar dinero al gobierno, con una finalidad, financiar una escuadra desde Hydra y Spetsis para patrullar las aguas frente a los barcos turcos. Bueno, él junto a su valet y a un paje que se agenció solo llegar a Grecia para su servicio personal, puso rumbo a Missolonghi, donde llegó el 4 de enero de 1824. Pero él no consiguió ninguno de sus objetivos. Uno de ellos era capitanear una expedición contra Naupactos, la antigua Lepanto, que no se hizo. Otra, conseguir una reunión con los líderes griegos, tampoco se hizo. Sí que distribuyó dinero. Distribuyó 4.000 libras, más 2.000 libras más los costes de una comitiva de soldados irregulares, más otros gastos para equipar un regimiento en Suli. Facilitó además 550 libras al mismo Mavrocordatos y 800 libras más para que un tipo inútil y borrachuzo se lanzara de campaña. Nada de esto consiguió ayudar a la causa griega. En un lugar sin nombre, casi sin nombre, en una casa sin muebles, que daba una laguna, foco de paludismo, su salud se resintió, se le practicaron sangrías que aún le debilitaron más, y con 36 años, el 19 de abril de 1824, murió sin cumplir su sueño de morir heroicamente en batalla por la libertad. Pudo ser paludismo, tifus, uremia, sífilis, pero desde luego no fue una muerte heroica. Pero consiguió varias cosas. Llamó la atención en Europa sobre la causa griega y sus deseos de liberarse del yugo otomano desde hacía 400 años.
Muchos jóvenes seguirían sus huellas, buscando una muerte gloriosa, en aras de lograr la libertad de un pueblo. Y consiguió dotar a la revolución de un aura de romanticismo como nadie hubiera podido infundirle. Una guerra romántica imbuida de los ideales de la Revolución Francesa y la Ilustración. Un nacionalismo que no gustaba nada a las potencias, ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a Rusia. Yo sí que diría aquí que la guerra de la independencia griega fue cualquier cosa menos romántica, porque las dosis de heroísmo fueron enormes, épicas, pero así también la crueldad, la brutalidad y la barbarie desplegadas. Pero sí fue el escenario, sobre todo lo que representaba el romanticismo, y así se mantiene en el recuerdo de Lord Byron y su actuación en el conflicto. En todo este conflicto que he estado narrando solo faltaba una cosa, y era una guerra civil. En 1824 ya estaba tomando forma una de las varias guerras civiles dentro de este proceso. Los turcos aún estaban en el este del país y en algunos puntos del Mediterráneo. En el Peloponeso y en la zona de Rumelia del sur, ahí había griegos luchando contra griegos, pues por formar partidas, porque no les habían pagado, porque no estaban de acuerdo con el político de turno. En el Peloponeso, en el verano, ese año Nauplia ya se había rendido y el Senado y la Administración se instalaron allí. Entonces fue cuando les llegó de Londres un préstamo suscrito por valor de 80.000 libras como anticipo de uno mayor de 500.000 libras. Un dinero que en parte se derrochó o fue a parar a los bolsillos de desaprensivos, pero que le dio algo de tranquilidad al gobierno de momento. Entonces los políticos se pusieron a pensar y decidieron imponer unos impuestos exagerados a la población, que claro, los ciudadanos consideraron inadecuados, y algunos capitanes de las partidas de combatientes también lo consideraban adecuados, y estallaron las luchas internas. Entre ellos estaba Yanis Macriñanis, uno de los héroes más prestigiosos, que no estaba de acuerdo en absoluto. ¿Cómo era posible hacer frente a esos impuestos por gentes que no tenían nada que comer, harapientos y malnutridos, con un pueblo empobrecido a causa de la guerra? Estos problemas, claro, se hubieran resuelto con buena voluntad, poco a poco y con buena organización. Pero fue una vez más imposible poner orden, porque cada cual quería lo suyo y luchaba por lo suyo. Yanis Macriñanis fue un líder muy carismático y querido. Sus hombres le adoraban y él se dejaba la piel por ellos. Había nacido en la Fócide, en la zona de Rumelia, en la parte continental de Grecia. Tuvo importantes victorias militares y jugó un importantísimo papel en la vida del recién nacido Estado griego. Es autor de unas memorias descubiertas en 1907 en las que relata la historia de la independencia griega, siempre primando la lucha por la libertad y el interés de sus soldados y el pueblo. No soportaba las disputas entre griegos. Decía: he jurado luchar contra los turcos, no contra los griegos. El gobierno se percató entonces de que lo que tenía entre manos era un enfrentamiento civil y acudió presto para aplacar a los descontentos de todas las zonas, de la Arcadia, de Rumelia y de otras zonas. ¿Qué hizo? Pagarles con el dinero del préstamo, ya que no se pagaba a los enrolados en las partidas de ese ejército anárquico y heterogéneo. Incluso los propios capitanes ponían su propio dinero y haciendas para el mantenimiento de la tropa. De ahí que la necesidad de saqueos y botín después de las acciones militares sobre las ciudades y pueblos era importante. Así pues, algo les pagaron y les ofrecieron también la posibilidad de saquear el Peloponeso a la tropa. Y esto hizo un efecto llamada al olor del botín, y muchos capitanes griegos de las partidas de Rumeli acudían en bandadas al Peloponeso para sacar tajada literalmente. Por fin, en medio de estas guerras entre unos y otros, el bando de Kolokotronis se rindió y a Kolokotronis lo tomaron preso. Las partidas que habían venido de Rumelia hacia el sur saquearon el Peloponeso sin distinguir entre partidarios del gobierno, neutrales, ricos, pobres, campesinos, terratenientes, sin distinguir entre nada. Macriñanis quedó desolado literalmente, y la población del Peloponeso no perdonaría fácilmente a los griegos del norte. Creo que aún no los perdonan. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hacían los turcos? Pues evidentemente no estaban inactivos, realizaban incursiones por el territorio
Y entonces el sultán vio claro que tenía que implicar a sus territorios de Egipto, con un virrey joven y un ejército moderno, y una armada moderna y eficiente. Y para ello le ofreció nombrar a su hijo Ibrahim pachá de la zona cuando pudiera hacerse con ella. Entonces conformó una flota muy grande, 55 barcos de línea, 300 de transporte, 14.000 soldados, 2.000 de caballería y 150 cañones nada menos. Y la situó en Budrún, la antigua Halicarnaso, mientras los griegos estaban con sus barcos esperando en las islas de Hidra, Spetsis y Zara. Hay que tener en cuenta que 3 fortalezas del Peloponeso aún estaban en manos turcas, las de Patras, Coroni y Metoni. Y el gobierno griego, con sede en Nauplia, se alarmó ante tamaña fuerza y entonces se aprestó a liberar corriendo a Kolokotronis a regañadientes con todos sus capitanes y le restituyó el mando de las fuerzas griegas, dado el enorme carisma que tenía Kolokotronis. Bueno, de nuevo se destruyó Trípoli por unos y por otros. Los egipcios, desde luego, le pegaron un buen saqueo, con total ensañamiento. Y ardió el Peloponeso, ardió Argos, Trípoli, Kalamata. Se vio que la debilidad del país era notoria, ya no se podía resistir más con un ejército que no era ni la quinta parte del ejército enemigo al que se enfrentaban. Estas son escenas de la toma de la Acrópolis y escenas de las distintas batallas y encontronazos. Bien, Missolonghi fue muy importante. Fue una acción bélica que de nuevo conmovió al mundo. Fue la ocurrida en Missolonghi, que pone una vez más de manifiesto el horror de esta guerra. Era un enclave que resistió varios sitios, el de 1822 y 1823, y permaneció en manos griegas desde el principio. Se hizo famosa, como ya he dicho anteriormente, por la muerte de Lord Byron, pero pasó a la historia como un símbolo de esta lucha griega. ¿Qué ocurría? Pues había un ejército que marchaba desde la ciudad de Arta en el norte hasta Missolonghi. Missolonghi está en la parte sur de la Grecia continental hacia el oeste, enfrente más o menos de las Islas Jónicas. Bueno, un poco más abajo. En Missolonghi había un ejército que marchaba hacia allí, desde Arta a Missolonghi, con 8.000 soldados nada menos. Pero en Missolonghi había menos de 4.000 griegos. Además, esta fuerza estaba formada por casi una docena de grupos, cada uno en los órdenes de su propio capitán, con el consiguiente desorden. Entonces no era una fuerza unificada. Solo Marcos Bossari, en su momento, con su prestigio, había logrado cierta coordinación. Los egipcios fueron cruciales, porque con su nueva armada llegaron a las costas de Missolonghi con hombres y artillería. Los turcos se habían retirado haciendo una retirada estratégica previamente, desatando la euforia entre los griegos. Pero el 24 de febrero de 1826 lanzaron durante 3 días 8.500 balas de cañón y proyectiles de mortero. También quisieron controlar las aguas de la laguna. Aquí en la diapositiva se ve que es como una península unida solamente por una franja al continente. Quisieron controlar las aguas someras de la laguna para someter a la población por hambre, algo que ya habían intentado otras veces y que había fracasado. Pero al fin, después de mucho insistir, consiguieron el control de la laguna. Claro, Missolonghi estaba perdido. No se podía salir de la ciudad más que por esa estrecha franjita que la une con la parte continental. Y entonces por allí lo hicieron 9.000 personas, mujeres, hombres y niños. En la noche del 22 de abril de 1826 durmieron a los niños con láudano y treparon por las murallas, mientras que los ancianos y los enfermos se quedaron bajo las casas, bien provistos de pólvora, para volarse en cuanto entraran los turcos. Debían permanecer todos en silencio, esperando que uno de los capitanes, Karaiskakis, hiciera una maniobra de distracción para poder atravesar esa pequeña planicie desde las murallas. Era un plan desesperado que hizo que algunos se precipitaran ansiosos y hubo una enorme confusión y amontonamientos, caía la gente desde los fosos, fue un desastre. Los que retrocedieron a la ciudad fueron diezmados por los turcos. Los que corrieron por la llanura y pudieron llegar a la llanura fueron atacados por la caballería turca y por los soldados albaneses. Los hombres fueron muertos y hechos prisioneros mujeres y niños. Missolonghi ardió en llamas. Dentro de sus casas perecieron sus habitantes por sus propias manos, después de un sitio atroz, moribundos, heridos y sin comida, literalmente royendo los huesos.
Delacroix pintó de nuevo ese maravilloso cuadro, La Grèce y les ruines de Missolonghi, después de todo este horror. El destino de Missolonghi impactó en Europa incluso mucho más que la matanza de Quíos. Aglutinó a la opinión pública y puso de manifiesto que las potencias occidentales ya no podían permanecer impasibles ante tamañas matanzas. Había llegado la hora de ayudar a Grecia. Bien, pero entonces, ¿qué pasaba en Atenas? Bueno, pues en Atenas, Reshid Pachá también bajaba del norte nuevamente para atacar a Atenas, que estaba en manos griegas, y allí hubo batallas, minas alrededor de la Acrópolis, unas atrocidades de los dos bandos, horrible. Atenas era muy importante porque, aunque no había sido nunca la capital, sí que era el escenario de los mayores logros de la antigüedad clásica. Y era la única ciudad, tras la caída de Missolonghi, que estaba en manos de los griegos, al norte del canal de Corinto. Concentraba la simpatía que se detectaba en Europa por la causa griega, y si los griegos la conservaban, las fronteras de su nuevo país quedarían más arriba de Atenas. El hecho estaba en lograr la máxima cantidad de territorio, y no se limitarían solo al Peloponeso. Por otra parte, los griegos controlaban la ciudad de Atenas, a excepción de una pequeña guarnición de 500 hombres en la Acrópolis que se resistía. Esta era la situación en Atenas. Pero, por otra parte, había en ese momento 7 conflictos entre los griegos en uno y otro lugar. Y con ese ambiente se le planteó a un británico, Richard Charles, que había formado parte de un regimiento griego en Zacintos en otro momento, el mandato supremo de las fuerzas griegas para que pusiera orden en el caos. No aceptó, naturalmente. Otro británico, Lord Thomas Cochrane, reconocido como el almirante más importante del Reino Unido después de Nelson, se le ofreció el mando de la armada griega y él tampoco aceptó. Él se demoraba porque para aceptar eso, ella insistía en que debía de contar por lo menos con 6 barcos de vapor y 2 fragatas. Pero los barcos de vapor aún estaban en sus comienzos. Así pues, eran barcos propulsados a vela todavía. Había muy poquitos de vapor y se utilizaban para algún que otro combate esporádico, pero prácticamente nada. Bueno, pues les llegó otro préstamo. Con un segundo préstamo de 566.000 libras se pretendía pagar todo esto que habían encargado, pero nunca se llevó a cabo. Una de las fragatas se tuvo que vender para poder pagar la otra, y de los 6 barcos de vapor estipulados, solo 2 llegaron a Grecia. Cochrane hablaba de lo ridículo que era que los líderes griegos se pasaran la vida discutiendo dónde se debía celebrar la próxima asamblea cuando deberían estar atacando turcos y egipcios. Esto hizo que los griegos se movilizaran y celebraron una nueva asamblea en Trecena. Una vez puesto orden, Charles y Cochrane aceptaron sus cargos y entonces fue cuando se le ofreció la presidencia de Grecia a Ioannis Kapodistrias, que la aceptó. Ya había dejado el servicio ruso y vivía en Suiza. Un país que le debía mucho, porque participó mucho en la administración de los 13 cantones y allí es muy querido, de la misma manera que en San Petersburgo, por los servicios a Rusia. Mientras en la Acrópolis se seguía con una pequeña fuerza turca y entonces se lanzó un plan para recuperarla. Un plan en el que participó un capitán filoleno, Thomas Gordon, y Gordon, Kariskakis, tropas locales, y en un plan que apoyarían Charles y Cochrane por mar, se lanzaron a intentar tomar esa guarnición de la Acrópolis. Pero de nuevo volvieron a surgir disensiones entre los mandos. No se hizo ningún caso a los conocedores del terreno ni a las advertencias, y allí los griegos perdieron 1.500 hombres al ser atacados por los turcos al amanecer. En realidad, todos fueron culpables del desastre. Cochrane por su arrogancia y negativa a escuchar a nadie, Charles por oponerse a Cochrane, los dos por estar en sus barcos esperando que lucharan los demás, y los capitanes griegos por su falta total de disciplina y su incapacidad para ponerse de acuerdo y encontrar un líder militar supremo que contentara a todos. ¿Y qué pensaba Europa? Bueno, pues los británicos, con su ministro de Exteriores Canning, por fin consiguió que se firmara el primer Tratado de Londres entre Reino Unido, Francia y Rusia, por el que se establecería
que Grecia gozaría una autonomía, una especie de autonomía dependiente de Turquía, pero de una forma extraña, porque las potencias se reservaban el derecho de establecer relaciones comerciales con Grecia por su cuenta. No hubo acuerdo, por tanto, las potencias tenían que intervenir de otro modo. Había llegado el momento de la batalla definitiva, y esa fue Navarino. El sultán nombró a un tal Mohamed Ali, comandante supremo de todas las fuerzas de mar y tierra en Grecia, fuerzas turcas y egipcias, y reunió una fuerza inmensa, 15.000 hombres, barcos de línea, barcos de transporte, brulotes, pero principalmente 3.500 cañones. Una fuerza que echó el ancla en la bahía de Navarino, frente a la mítica Pilos, donde esperaba Ibrahim, el hijo del pachá de Egipto. Ante esa concentración de fuerzas, las flotas aliadas que patrullaban el Mediterráneo, porque claro, el comercio era muy importante en el Mediterráneo, las flotas francesa, rusa y británica acudieron, pero sus comandantes tenían orden estrictas de no entrar directamente en combate, sino en incitar a los turcos a que volvieran de regreso a sus puertos de Constantinopla y Alejandría. Pero, si seguían allí sin moverse, las órdenes de Sir Edward Codrington, que los podéis ver aquí en la parte central, esos eran los 3 comandantes de la flota aliada, de Rigny el francés, Codrington el inglés y Hayden el ruso, era la de obligarlos a cañonazos si era necesario. Codrington era un veterano de la guerra de la batalla de Trafalgar y comandaba la flota del Mediterráneo. Codrington y de Rigny, el comandante francés, llegaron. Los rusos aún no habían llegado, pero ellos por su cuenta hablaron con Ibrahim para ver si, mediante conversaciones, conseguían una retirada. Pero claro, Ibrahim no lo consintió porque esperaba órdenes directas del sultán de Constantinopla. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los griegos en ese momento sí que habían aceptado esa especie de autonomía. Eran los turcos los que la habían rechazado. Por lo tanto, los turcos se sentían legitimados para continuar la actividad bélica. Ibrahim, a la vista de que los almirantes le cerraban la salida por mar, esta es la bahía de Navarino, aquí estarían los barcos turcos y entrando la flota aliada en la bahía. Hizo una penetración por tierra y se dedicó a devastar el Peloponeso. Reunidas ya las flotas de Codrington, de Rigny y Hayden, entonces se lanzaron a una demostración de fuerza y el 20 de octubre de 1827 entraron y penetraron en la bahía de Navarino. Ante esta situación y tanto barco allí metido en esa bahía, pues era muy difícil que no surgieran escaramuzas entre ellos. Y la batalla resultó inevitable. Fue una batalla que duró 4 horas, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, y fue la última batalla naval de la historia de barcos de vela en la que no participaron barcos de vapor. Todos los barcos estaban con el ancla echada y a muy poca distancia unos de otros. Entonces la única maniobra posible era girar en torno al cable del ancla y así poder cañonear por ambos bandos. Rugieron casi 1000 cañones en esas 4 horas. Los barcos turcos triplicaban a sus adversarios y lanzaban unas andanadas terribles, pero estaban muy mal dirigidas. El fuego de la flota aliada era más certero y apuntaba mucho mejor. Las pérdidas de la flota aliada fueron, parece ser, relativamente pocos. 174 muertos y 475 heridos, dicen los autores. Los otomanos sufrieron grandes pérdidas. Ibrahim, claro, no estuvo presente. Se marchó con sus oficiales en cuanto comenzó la lucha. Las cifras en el bando turco ofrecen unas cifras, 6.500 muertos turcos y 4.000 heridos. Yo veo una gran diferencia, pero bueno, había costado mucho tiempo que las potencias se implicaran de lleno en esta lucha por una serie de razones. Este levantamiento era considerado liberal y nacionalista, en contra de Austria y de su canciller Metternich, artífice de la política de la Santa Alianza. Rusia favoreció la insurrección solo por solidaridad religiosa ortodoxa y por el interés estratégico de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Francia acababa de intervenir en España contra los liberales y mantenía una posición equívoca. De una parte hablaba de una cruzada por tratarse de griegos cristianos y de otra no le agradaba que fuera de índole liberal. A Inglaterra la situación le interesaba solo por su relación con la ruta de la India y sus intereses comerciales sin más. Y mientras,
filohelenos de todos los países que combatían en Grecia, como el coronel Fabrier, los británicos Hastings y Cochrane, el francés de Rigny o Lord Edward Codrington, que mandaban las flotas, hacían lo posible por infringir la neutralidad y socorrer a los griegos. El balance de esta batalla se resume en lo siguiente. De los 3 navíos de línea británicos, habían disparado 120 toneladas de proyectiles y 12 toneladas de pólvora. No se podían disparar más de 2 balas a la vez, pero los artilleros lo incumplieron para que todo sucediera de la manera más rápida y acabara cuanto antes, solo en 4 horas. Hubo, como ya he mencionado, grandes pérdidas otomanas que llaman la atención, pero ninguna nave turca podía rendirse, no debían rendirse, y además los marineros de la flota estaban encadenados a sus naves y perecieron con ellos. Tampoco estaban dotadas de un verdadero servicio médico. Algunos que recibieron esas atenciones lo hicieron a bordo de las naves de la flota aliada. Hay que decir que los combatientes no se recobraron de la pérdida de la audición hasta 3 días después de la batalla, debido al ruido atronador de los cañones. Pero las tropas otomanas terrestres se encastillaron en las fortalezas del Peloponeso y solo fueron expulsadas de ellas más tarde, a consecuencia de la expedición militar francesa en septiembre de 1828. La noticia llegó a la vez a San Petersburgo, a Londres y a París, y las reacciones fueron ambiguas. A nivel popular, el entusiasmo fue unánime, pero por parte de Rusia, aunque el zar estaba exultante, esto fue el preludio de la guerra ruso-turca que vendría después. Los franceses hubieran preferido que los otomanos se hubieran rendido sin tener que combatir. Pero, con el fin de esta lucha espantosa que había conmovido a Europa, Grecia estaba liberada y cesaban los actos de piratería contra el comercio de la zona. Pero el Imperio Otomano, sin embargo, seguía. Los británicos lo consideraron un error. Destruir una flota contra un Estado con el que no estaban en guerra por una causa que no merecía la pena para ellos. En Grecia el entusiasmo fue enorme y también en las calles de los barrios de mayoría griega de Constantinopla. Toda la opinión pública estaba exultante. Bueno, vamos a ver las conclusiones después de esta batalla. Esos son diversos cuadros de la batalla. Esta es una foto que tomé yo en el Museo Histórico Nacional de Grecia, de un grabado de la batalla esta de barcos de vela. Se dice que esta batalla precipitó la independencia de Grecia, pero no tuvo un efecto inmediato. Sí que paralizó las tropas egipcias que ya no podían recibir apoyo logístico en el Peloponeso. Pero hubo que enviar esa expedición de Morea en 1828 para echar a los turcos que quedaban allí. Y mientras, los combates proseguían entre turcos y griegos en el norte, en la Grecia continental, por la reconquista de Misolongi. Los otomanos no aceptaron, como ya he mencionado antes, el Tratado de Londres de 1827, hasta que se firmó el Tratado de Adrianápolis en 1829, al final de la guerra ruso-turca. Por otra parte, la batalla inspiró a poetas filohelenos y artistas que la cantaron en sus textos y la imaginaron con sus pinceles. Después de esta batalla, la independencia griega ya era un hecho. ¿Pero este era el fin? Pues no, no lo era. Las tropas de Ibrahim Pachá aún estaban en el Peloponeso. Se luchaba todavía más arriba del Golfo de Corinto para llegar al mayor número de territorios para el nuevo país. Se llegó hasta Arta, en el oeste, y las Termópilas en el este. Pero aún estaba la pequeñita guarnición turca de Atenas. Con todo esto, en la bahía de Navarino, Ibrahim, Capodistrias asumió por fin la presidencia y se encontró con muchos problemas. Enfrentamientos con los capitanes revolucionarios, al no ocultar nunca el desprecio que sentía hacia los clanes del Peloponeso por esas profundas divisiones que tenían entre ellos, cuando el país estaba por encima de todo. Era un hombre gran trabajador, tenía una gran fama como diplomático y negociador, y fue decisivo en la Conferencia de Londres para trazar los límites del nuevo Estado griego. Se trazó una línea desde Arta en el oeste hasta Volos en el este, más las islas de Eubea, Samos y posiblemente Creta. Turquía, como ya he dicho antes, no asistió a las negociaciones y su papel se resolvió en el Tratado de Adrianópolis, comprometiéndose entonces los turcos a respetar y someterse a cualquiera de las decisiones futuras sobre Grecia que pudieran tomar las potencias protectoras, Francia, Reino Unido y Rusia.
El 13 de febrero de 1830 en Londres, Grecia fue declarada nación independiente bajo la protección de Francia, Reino Unido y Rusia. Capodistrias, que lo vemos ahí, este es un busto de él, que también está en el Museo Nacional de Historia de Atenas, fue nombrado gobernador presidente de Grecia en la Asamblea de Trecena en 1827 y desembarcó en Nauplia un año más tarde. O sea, hay que tener en cuenta que Capodistrias no estuvo en el fragor de la batalla. La ilusión de su nombramiento, por su gran prestigio y además por su categoría como persona, se vio empañada por la horrible situación en la que se encontraba Grecia a resultas de la guerra contra los turcos y su propia guerra civil. Estaba todo hecho un desastre, no había ni que comer, ni campos de cultivar, aquello estaba aún en el medievo. Él quiso reconciliar a todas las partes en conflicto, reestructurar el ejército, puso en marcha muchas medidas, puso en cuarentena distintas zonas, como médico que era, para evitar el contagio del tifus y de la malaria. Intentó reorganizar un sistema educativo que era inexistente, fundando escuelas y orfanatos, el orfanato de Egina. Mejoró la agricultura, introdujo el cultivo de la patata, tuvo que gastar muchas energías en reconciliar a todos esos distintos grupos y se enfrentó con el poderoso clan de los Mavromichales del Peloponeso, que no querían renunciar a ninguna de las prebendas de las que habían gozado. Y además eran los héroes de la revuelta. Y hemos de recordar que Petros Mavromichalis fue bey del Peloponeso bajo el gobierno turco. Lo asesinaron en la puerta de la iglesia de San Espiridón en Nauplia a manos del hermano e hijo de Petrobel, Yorgos y Constantinos. Ya había recibido numerosas amenazas de muerte por haber exiliado a Hydra y a otros lugares, pues a periodistas y a otros ciudadanos importantes que no estaban de acuerdo con sus ideas. Y entonces se ganó muchos enemigos. Pero en descargo de Capodistrias hay que decir que en realidad fueron las presiones de los terratenientes y del clero los que acabaron con la reforma agraria que él pretendía. Perdió apoyos entre los campesinos, que esperaban un reparto de tierras equitativa después de la guerra, y no se producía. Los consideraban un servidor del zar. No contaba con el favor del pueblo ni tampoco de las facciones de Hydra ni de los peloponesios. Su muerte favorecía claramente los intereses de Francia e Inglaterra, pues su único apoyo le venía de Rusia, que no logró evitar su muerte. La complicidad de las potencias extranjeras queda patente por el hecho de que Yorgos Mavromichalis pidió asilo después del magnicidio, ahí hay un grabado del magnicidio, en suelo francés, o sea, en la embajada francesa de Nauplia. Y solo después de intensas negociaciones se acordó su entrega y se le puso en manos de la justicia. Pasarían años antes de que reinara la paz. Capodistrias sería asesinado el 9 de octubre de 1831 en Nauplia y el país de nuevo se sumió en la confusión. En 1832 los turcos aprobaron por fin la línea Artabolos, pero no consiguieron los griegos ni Samos ni Creta. Pero la soberanía de Grecia no fue absoluta. Las potencias habían decidido que Grecia fuera una monarquía y resultó elegido el príncipe Otto de Wittelsbach, hijo de Luis I de Baviera, con 17 años, que llegó a Nauplia el 6 de febrero de 1833, con una bienvenida entusiasta de la población. Aquí parece que acaba la historia, pero es a partir de aquí cuando empieza una etapa cargada de problemas y grandes divisiones entre los griegos. Una etapa convulsa donde las traiciones políticas son múltiples, mientras el pueblo solo ansía la paz y su nueva nación. No había acabado en absoluto, había empezado una nueva etapa que bien merecería otro momento para contarlo. Estos son objetos de Capodistrias que también están en el Museo Histórico Nacional de Atenas, pitilleras, medallas, relojes, estas pulseras conmemorativas que seguramente serían regalos de otras delegaciones diplomáticas. Y esto es muy curioso porque son las huellas de los disparos del asesinato de Capodistrias que están allí metiditas en un rinconcito. ¿No se ve? Ah, perdón. Sí. No, ya estamos acabando. Ya. ¿Ya?
Ya. Estos son las huellas de esos disparos, los mantienen allí en esa iglesia con un marquito, porque vamos, por más o menos Nauplia, Llanos Capodistria es como un santo. Y al lado hay una placa y una cosa curiosa, porque a mí como farmacéutica eso a mí me emociona, y es que esta es la placa que figura en una plaza, en la fachada de la primera farmacia de la Grecia independiente. Una farmacia que era de un filoleno, Bonifacios Bonafín, y allí fue donde llevaron a Capodistrias y donde se le embalsamó después del magnicidio. Estas son Otón I, la estatua de Otón I en Nauplia. Otón I era un hombre muy joven, llegó con mucha ilusión, se vistió a la griega, aprendió griego, pero bueno, al final le dieron un golpe de estado y en 10 años tuvo que marchar. Y esta es la figura gallarda de Teodoros Kolokotronis, que también está allí en Nauplia. Este es un cartel muy bonito de la conmemoración del bicentenario de la Guerra de la Independencia griega, con la bandera. Y bueno, yo espero no haberles aburrido y arrojado algo de luz sobre este periodo de la historia de Europa, en la que, después de todas estas cosas que hemos estado hablando, es evidente que es un terreno sobre el que siempre se repiten las historias. Muchas gracias.